aquí Saboreando la Mañana y le damos la bienvenida a nuestro especialista, el doctor Rubén Aguirre, que nos va a esclarecer todo este tema de las herencias, que puede ser un poco complicado, engorroso también, y muchas personas no saben cómo hacerlo. Doctor, bienvenido a Saboreando la Mañana y cuéntanos un poquito cómo iniciar un trámite de reclamar una herencia. Bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. A ver, el trámite para reclamar una herencia comienza con la posesión efectiva. Después de la posesión efectiva vendría el juicio de inventarios y posteriormente el juicio de partición. Pero debemos de entender una cosa, hay dos formas de acceder a una herencia. La una es testamentaria, es decir, cuando existe un testamento, y la otra es intestada, es decir, cuando el causante no ha hecho un testamento, pero usted recibe herencia por disposición de la ley. ¿Quiénes pueden heredar según dice la ley? En primer orden, y cada orden retira al que viene, en primer orden están los hijos, es decir, si es que alguien que fallece tiene hijos, ellos son sus herederos. Si no tiene hijos y tiene cónyuge y padres, ellos son, si no tendría hijos, heredan la cónyuge y los padres. Y en tercer orden estaría los hermanos, y en cuarto orden los sobrinos, en donde ya entra el Estado como sobrino de mejor calidad. Doctor Aguirre, muy buenos días. ¿Qué pasa cuando existe un testamento hecho en vida? Qué sé yo, una persona que decide heredar solamente a un hijo o qué sé yo, a pesar de tener hijos, decide heredar a un hermano. ¿Qué pasa en esta situación? Ese testamento sería nulo. ¿Ya? Y podría ser nulo en forma relativa, ¿no es cierto? No absoluta. ¿Por qué? Porque nuestra legislación impide que usted desherede en testamento a sus hijos. La única forma de desheredar es cuando usted inicia un proceso judicial. ¿Ya? Y es ahí donde deshereda a sus hijos. ¿Por qué puede desheredar a sus hijos? Cuando un hijo ha intentado matarle, cuando un hijo le ha injuriado o le ha agredido, o en su enfermedad, en el último lecho, no se preocupó de usted. Entonces usted inicia un proceso judicial y deshereda a sus hijos. Pero si no existe este proceso judicial, cualquier testamento en donde no consten sus hijos como beneficiarios sería nulo, no tendría valor legal. Aquí tenemos una pregunta de una amiga televidente y dice: buenos días, mi pregunta de herencias está un poco confuso, tal vez mal escrito. Dice: es mi padre, mi primera hija, mis padres son divorciados. Él es casado con 3 hijos más, según lo que me dicen mis tíos. Él dio todo lo que tiene a mis hermanos para que si le pasa algo no me toque nada a mí. Y él nunca me dio pensión. Existe el juicio, pero él nunca depositó una sola pensión para que yo me case. Para mí, me imagino que es. Claro. Me casé a los 16 años, tengo derecho a algo, pero él tiene una casa y una finca a nombre de mi madrastra. La finca está a nombre de los dos. A ver, sí tendría derecho. Lo que pasa es que debemos diferenciar. El hecho de que no le haya dado o no le haya dado alimentos no tiene nada que ver con las herencias. Son dos cosas totalmente diferentes. Yeah. Así no haya recibido o si haya recibido alimentos, los hijos, si es que los padres tienen bienes del momento de fallecer, tienen derecho a heredar. Y heredan todos los hijos en forma equitativa e igual. En el ejemplo que puso la amiga, tienen 3 hermanos más y ella. Es decir, los 4 hermanos recibirían en partes iguales la parte que le corresponde a su padre, porque falleció. Si tienen una finca, el 50% es de papá y 50% de mamá. Si fallece papá, ese 50%, según la pregunta que nos hizo la amiga, tiene que dividirse para 4. En el caso de que el padre en vida haya dado a sus hijos, tendríamos que ver en qué forma lo dio, porque si lo dio como escritura de compraventa, no podrían ser revocables estas acciones. Pero si los dio como donación, se podría demostrar que está beneficiando más a un hijo que a otro y se podría pelear e impugnar estas donaciones, capaz de que se reverse estas donaciones y los bienes sean repartidos en partes iguales en la proporción que le corresponde al papá. No tiene nada que ver que haya tenido 16 años, que se haya casado antes, que no le diera alimentos, porque las herencias no tienen nada que ver con alimentos. Además, recordemos que los hijos tienen que heredar siempre y cuando los padres tengan bienes del momento de fallecer, porque no es obligación de un padre dejar bienes a sus hijos, pero si fallece y tiene bienes, indudablemente sí tienen los hijos el derecho de recibir esos bienes en partes proporcionales entre todos los herederos. Acá tenemos otra pregunta y es algo que ocurre bastante en nuestro país. Dice: buenos días, ¿qué pasa si hay 3 herederos y un solo bien que dejó mi madre cuando falleció? Y uno de ellos se pasó a vivir en ese bien con 3 personas más ajenas.
y ya está viviendo más de un año en la casa y no tiene ni la más mínima intención de salir. Por favor, ayuda con este trámite. Claro, a veces heredas una casa, uno se va a vivir y es complicado ahí. A ver, lo que corresponde ahí es dos acciones, ¿no es cierto? La una es una acción de cuentas. ¿Por qué de cuentas? Porque si bien él es propietario del bien inmueble, pero este bien debe producir una renta. Entonces vamos a poner un ejemplo simplemente por facilidad numérica. Si son 3 herederos, vamos a hacer de cuenta que ese departamento, esa casa, el arriendo vale $300. Perfecto. Entonces, él tendría de los $300, $100 el que está viviendo ahí. Pero los otros dos tendrían que recibir $200. El momento que se hace un juicio de cuentas, la persona que está viviendo tendrá que pagar el valor proporcional a los otros 2 herederos. Eso en el tema de cuentas, pero también, si es que quieren terminar rápidamente con este tema, lo primero que deben hacer es iniciar un juicio de inventarios, y una vez hechos los inventarios nos vamos al juicio de partición. Incluso en el momento de la partición el juez actualmente verifica si es que el bien inmueble es partible, es decir, si es que se puede dividir para 3. Podría ser que el bien inmueble sea una casa de 3 pisos, ¿no es cierto? Entonces se lo puede hacer en propiedad horizontal. Para eso también se demanda al municipio para verificar si es que se puede hacer en propiedad horizontal, a fin de que pueda cada piso ser a uno de los herederos. Y si es que no hay cómo hacer en propiedad horizontal, lo que correspondería es la venta del inmueble y el producto de la venta del inmueble repartirse proporcionalmente a los 3 herederos. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Seguimos. Tengo otra pregunta de nuestros televidentes. Dice, al no existir una ley de herencias, solo indican lo referente a impuestos, dice, y no para dar solución a conflictos que duran años de años, y que en este proceso, no nos llamen por favor, no se da solución. Dice, cuando ya fallecen los herederos directos, pasan a herederos indirectos, que ya no son uno, sino más de 2. Dice, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para dar una solución y no dejar en conflicto a los hijos? Aparentemente sería ya nietos en este caso. Si cuando los actores son abogados, dice, y saben aprovecharse de esta situación, ¿qué pasa en este caso cuando ya se heredan problemas de herencias, en este caso a una siguiente generación? A ver, el momento que fallece el heredero principal, llamémosle así, los hijos de este tienen el derecho a la parte proporcional que tenían sus padres, o sus padres, pero en esa proporción. Entonces, si tenían, me invento, de 3 bienes, el 30, son 5 hijos, ¿no es cierto? Y cada uno de los hijos tendría el 10%. Los hijos, así sean muchos o pocos, tienen esa proporción, no pueden ir por más. El hecho que sean abogados o no sean abogados, indudablemente sí les facilita para saber cuál es el trámite legal. Pero el proceso es del estipulado en el Código Civil. Ahora, ¿qué es un trámite lento? Sí, es verdad. Y muchas veces los jueces también, por desconocimiento, en muchas ocasiones, no ejercen su labor y más bien vienen a confundir, a hacer trabas, y se hace un proceso realmente molesto, en donde las familias quedan resentidas y se enemistan. Mi sugerencia siempre ha sido, especialmente a los padres o a los abuelos, que dejen en vida este bien, que dejen repartido y obviamente se guarden el derecho de usufructo. Con lo cual, yo he dejado en vida a mis hijos la herencia y mientras yo viva seguiré disfrutando, usando, viviendo de las rentas, utilizando, y cuando fallezca, esto ya está repartido entre los hijos. Con esto se evita muchos inconvenientes e incluso evita en el futuro resentimientos entre los hijos, porque a veces, desafortunadamente, sale lo peor del ser humano, que es la ambición, en donde tratamos de perjudicar al otro hermano. Entonces, mi sugerencia siempre ha sido tratar de dejar en vida a los hijos a fin de evitarse inconvenientes. Obviamente, dejar en vida a los hijos no quiere decir que yo me deshaga de todo, porque quizás luego no tengan ni dónde vivir, ¿no es cierto? Entonces, dejar en vida, pero guardarme el usufructo, que es que mientras yo viva, uso, gozo, recibo rentas de mis bienes. Muy bien, tenemos aquí una pregunta más. Gracias a todos los televidentes por escribirnos. Lamentablemente el tiempo no nos va a dar para responder todas las preguntas. Estaba el número de teléfono ahí también del abogado, así que si tienen alguna duda pueden comunicarse directamente con él. Aquí tenemos una pregunta y dice, buenos días. Por favor, una consulta sobre las herencias. Si una persona no tiene hijos, ¿quién hereda? ¿Los familiares más cercanos pueden reclamar la herencia a pesar de que haya un testamento? Muchas gracias. Le complemento algo a esta pregunta, doctor. ¿Debería ser recomendable esto? Por ejemplo, a una persona que no tiene hijos, que en su voluntad ponga en un testamento, qué sé yo, a una hermana, a una tía, a algún sobrino o algo, para complementar esta inquietud. A ver, generalmente cuando usted hace un testamento, ¿no es cierto?, deja su designo, deja incluso, los testamentos nos permiten hasta poner condiciones. Yo le dejo la casa que tengo en la Avenida América a Juanito si se hace abogado.
y si no se hace abogado y se hace Pedro. O sea, el testamento nos permite condicionar incluso los bienes dentro del ámbito legal y lógico. Pero si es que no dejaría testamento, lo que corresponde es ir al Código Civil y ver la sucesión. En primer orden están los hijos. En el ejemplo que nos puso la persona que llamó, no tiene hijos. Entonces vamos al segundo orden. Cónyuge sobreviviente y padres, en 50% en partes iguales. Si no tendrían cónyuge sobreviviente, los padres serían dueños del 100%. Y si no tendrían padres, la cónyuge sería el dueño del 100% de esa herencia. Y si no tendrían ni cónyuge sobreviviente ni padres, vienen a los hermanos. Y si no tendría hermanos, vienen a los sobrinos. Ya. Y si no tiene sobrinos, ya viene el Estado a llevarse esos bienes. Entonces, pero recuerden que cada orden elimina al que viene. Si tiene hijos, ya no hereda la mujer ni los padres. Si es que no tiene hijos, hereda mujer y padres. Pero si no tendría mujer y padres, vienen los hermanos. Si no tendría hermanos, los sobrinos. Es decir, cada heredero va eliminando al que viene. Pero lo importante es tratar de que esos bienes siempre estén con alguien de la familia. Claro. Doctor, rápidamente, cuando yo acepto una herencia de un bien de algún familiar, por ende también estoy aceptando las deudas que la persona tenía. Por supuesto, y es más, no es que yo acepto la herencia, acepto este bien, pero este no, o acepto lo positivo y no lo negativo, no. Cuando usted acepta una herencia, acepta deudas y acepta bienes. Entonces siempre es preferible, cuando usted acepta una herencia, hacerlo con beneficio de inventarios. ¿Qué es beneficio de inventarios? Que una vez pagada todas las deudas que ha tenido el causante, que es el que fallece, si es que sobra, eso heredo yo. Y si es que no sobra nada, pues simplemente con los bienes del causante se pagó las deudas. Porque si usted no hace eso, la ley dice que usted deberá pagar las deudas del causante hasta con sus propios bienes. Excelente, doctor Rubén Aguirre, le agradecemos por su clarísima intervención en este tema tan importante. Realmente Muchas creo preguntas. que sí, muchísimas preguntas se quedan. Lamentablemente el tiempo es limitado en televisión. Los números de los contactos del profesional estuvieron en pantalla y están en este momento también. Tómele para una que ustedes fotito. puedan comunicarse con él. Le agradecemos muchísimo, doctor. Que tenga usted un buen día. A las órdenes siempre, un gusto. Hasta luego. Gracias, muy gentil, que esté muy bien. Tema súper complejo, como dijo el doctor, esa frase es Súper importantísima, no puede salir lo peor del ser humano cuando se trata de... Y hemos visto, uno no lamentablemente piensa. hemos visto así, es por eso que como padres, tenga mucho, tenga poco, lo que tenga, dejarlo en vida, dejarlo claro, porque creo que debe ser muy doloroso, obviamente, Familias que divididas. la familia se divida por tema de herencias. Nos vamos a ir a una pausa comercial, nosotros ya regresamos con...